la casa susurró el nombre de mi hija, y en ese instante, supe que la paz que habíamos venido a buscar era una mentira. No fue un susurro del viento, ni el crujido de la madera vieja. Fue una voz clara, íntima y helada, que se deslizó por el pasillo oscuro desde la planta baja y se acurrucó al pie de su cama. Luna. Su nombre, pronunciado por algo que no tenía labios, por algo que no debía estar allí. Ese fue el momento en que nuestro santuario se convirtió en nuestra prisión, y el sueño de una vida tranquila se hizo añicos contra la dura realidad de unas paredes que respiraban un dolor ajeno. Huíamos. Esa es la verdad más simple. Huíamos del estruendo de la ciudad, de un ritmo de vida que nos estaba consumiendo, masticando nuestros días y escupiendo noches de insomnio. Yo era un arquitecto de sueños ajenos, construyendo torres de cristal para otros mientras mi propio mundo interior se desmoronaba. Mi esposa, Sofía, una artista de un talento inmenso, había guardado sus pinceles, su paleta de colores vibrantes reemplazada por los tonos grises de la rutina y la ansiedad. Y nuestra hija, Luna, de apenas 7 años, empezaba a reflejar nuestra tensión en sus ojos demasiado serios para su edad. Necesitábamos escapar. Anhelábamos el silencio, el aire limpio, un trozo de tierra que pudiéramos llamar nuestro. Y la encontramos. Una casa antigua, a las afueras de un pueblo que parecía olvidado por el tiempo. Tenía carácter, historia. Un porche de madera que envolvía la fachada, grandes ventanales que prometían mañanas inundadas de sol y un jardín salvaje que susurraba promesas de aventuras para Luna. Era perfecta. En las primeras semanas, lo fue. El silencio era una bendición, una manta cálida que nos envolvía cada noche. Desempacamos no solo nuestras pertenencias, sino también nuestras esperanzas. Sofía desempolvó sus lienzos, sus manos redescubriendo la alegría de crear. Yo pasaba horas en el jardín con Luna, enseñándole los nombres de los pájaros y las flores. Reíamos. Reíamos con una libertad que no recordábamos haber tenido. Sentíamos que por fin habíamos llegado a casa. Nos estábamos curando. Pero las casas viejas tienen memoria. Y la nuestra había comenzado a recordar. Primero fueron cosas pequeñas, triviales, fáciles de descartar. Una luz en el pasillo que juraríamos haber apagado. Un objeto, las llaves del coche o un libro, que aparecía en un lugar completamente distinto a donde lo habíamos dejado. Sofía y yo nos lanzábamos miradas de reojo, sonrisas cansadas. La edad, decíamos, refiriéndonos a nosotros mismos. El estrés de la mudanza. Pero la explicación se sentía hueca, una defensa endeble contra una verdad que empezaba a arañar la superficie de nuestra negación. Luego, la comida. Empezó a desaparecer de la despensa. No grandes cantidades, solo lo suficiente para que nos preguntáramos si estábamos perdiendo la cabeza. Una manzana de la frutera. Un paquete de galletas. Una noche, un trozo del pastel de cumpleaños de Luna que habíamos guardado con esmero. Empezamos a culparnos mutuamente en susurros, la primera semilla de discordia plantada en nuestro paraíso recuperado. ¿Estás seguro de que no te lo comiste anoche?, le preguntaba yo a Sofía. Claro que estoy segura, Elías. Quizás fuiste tú y no te acuerdas, me respondía ella, con un filo de irritación en la voz. La tensión era un zumbido bajo y constante, la nueva banda sonora de nuestro hogar. Y entonces, llegaron los susurros. Al principio, eran indistinguibles del gemido del viento entre los árboles o el asentamiento de la casa. Un murmullo en el borde de la audición. Pero poco a poco, ganaron claridad. No eran palabras, al principio, sino sonidos. Un lamento suave, un sollozo ahogado que parecía viajar por las tuberías. Luna fue la primera en darle forma. Papá, me dijo una tarde, mientras dibujaba en la alfombra del salón, la casa está triste. La miré, el corazón encogido. Los niños y su imaginación, me dije. Pero sus ojos no reflejaban fantasía, sino una profunda y serena certeza. Esa noche, el susurro se convirtió en una palabra. O en algo parecido. Un sonido gutural, repetitivo, que parecía emanar de las paredes del sótano. Bajé, con el corazón martilleándome en el pecho. La bombilla solitaria parpadeaba,
arrojando sombras danzantes sobre las paredes de piedra y los trastos viejos. El sonido era más claro allí abajo. Un nombre. O lo que parecía serlo. No lo entendí. Era un murmullo roto, lleno de anhelo y desesperación. Subí las escaleras, cerré la puerta del sótano con llave y traté de convencerme de que eran las cañerías. Pero esa noche, ninguno de nosotros durmió bien. La casa ya no se sentía como un refugio. Se sentía como una entidad que nos observaba, que esperaba. La ruptura definitiva, el momento en que la negación se hizo insostenible, ocurrió una semana después. Estábamos cenando. El silencio en la mesa era denso, cargado de las cosas que no nos atrevíamos a decir. De repente, la luz de la cocina parpadeó violentamente y se apagó, sumiéndonos en la penumbra del atardecer. Luna soltó un pequeño grito. Y en la quietud que siguió, lo oímos todos. Un susurro claro, nítido, que no venía del sótano ni de ningún rincón oscuro, sino que parecía estar en el centro mismo de la habitación, justo entre nosotros. Era una sola palabra, repetida como un eco fantasmal. Frío. Sofía se puso pálida como el papel. Yo me levanté de un salto, el instinto protector rugiendo dentro de mí. Encendí las luces con manos temblorosas. No había nada. Solo nosotros tres, atrapados en una burbuja de miedo puro. Esa noche, el sueño se convirtió en un campo de batalla. La casa despertó por completo. Las luces se encendían y apagaban a su antojo. Las puertas de los armarios se abrían con lentitud exasperante. El frío se movía por la casa, no como una corriente de aire, sino como una presencia tangible, un aliento gélido en la nuca. Los susurros ya no eran tímidos. Eran una conversación fragmentada, palabras sueltas que flotaban en el aire, mamá, perdido, solo. La desesperación se instaló en nuestros huesos. La casa que habíamos comprado para sanarnos estaba enfermando. El miedo era un veneno que se filtraba en todo. Sofía dejó de pintar. Sus lienzos en blanco parecían mirarla con acusación. Luna ya no jugaba en el jardín, se aferraba a nosotros, sus ojos grandes y asustados rastreando constantemente las sombras. Yo me convertí en un guardián insomne, patrullando los pasillos de mi propia casa como un soldado en territorio enemigo, armado solo con una linterna y un miedo que me roía por dentro. Nos estábamos desmoronando. Las discusiones se volvieron más frecuentes, más agrias. El miedo nos aisló, a cada uno en su propia isla de terror. ¿Por qué no me creíste antes?, me gritó Sofía una noche, con lágrimas de rabia y agotamiento surcando su rostro. Porque no quería creerlo. Porque este era nuestro sueño, le respondí, la voz rota. Estábamos atrapados. No teníamos a dónde ir. Habíamos invertido todo en esa casa, no solo nuestro dinero, sino nuestra última pizca de esperanza. Venderla era imposible. ¿Quién compraría una casa que susurraba por las noches? Y huir significaba admitir la derrota, volver al infierno del que habíamos escapado, pero ahora rotos y sin un céntimo. Toqué fondo una noche en particular. Luna se despertó gritando. Corrimos a su habitación. Estaba sentada en la cama, temblando, señalando la esquina oscura de su cuarto. Está ahí, sollozó. Me está mirando. No había nada, por supuesto. Nada visible. Pero la sensación de ser observados era tan densa que casi podías tocarla. Mientras Sofía la consolaba, yo sentí una oleada de impotencia tan abrumadora que me dobló por la mitad. Había fallado. Como esposo, como padre. Había traído a mi familia a una pesadilla de la que no sabía cómo despertarlos. Esa noche, bajé al sótano. No por valentía, sino por pura y absoluta desesperación. Si iba a perder la cabeza, que fuera allí, en el corazón de la oscuridad. Me senté en los fríos escalones de hormigón, rodeado de las sombras y el olor a tierra húmeda. Los susurros eran más fuertes aquí, un coro de lamento sin cuerpo. Y en medio de mi desesperación, hice lo único que se me ocurrió. Hablé. ¿Qué quieres?, grité al vacío, la voz quebrada. Déjanos en paz. Esta es nuestra casa ahora. La respuesta fue un silencio repentino y total.
Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Y luego, un único y débil sonido. Un golpe. Sordo, rítmico. Venía de la pared del fondo, la que estaba cubierta de estanterías viejas y llenas de polvo. Me acerqué, la linterna temblando en mi mano. El sonido persistía. Toc. 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 No era amenazante. Era insistente. Como alguien pidiendo entrar. O salir. Con un arranque de energía que nació del miedo y la frustración, empecé a vaciar las estanterías, lanzando frascos viejos y herramientas oxidadas al suelo. Detrás de la última balda, la pared parecía diferente. La piedra era más lisa, el mortero más nuevo. Pasé los dedos por la superficie y sentí un contorno. Un rectángulo perfecto. Una puerta. No tenía pomo, ni bisagras visibles. Estaba sellada, empotrada en la pared como si alguien hubiera querido borrar su existencia para siempre. Pero estaba allí. Una puerta secreta en el corazón de nuestra pesadilla. En ese momento, en la oscuridad del sótano, con el eco de ese golpeteo fantasmal aún en mis oídos, no sentí miedo. Sentí algo completamente nuevo. Una chispa de determinación. El miedo nos había paralizado, nos había convertido en víctimas. Pero una puerta. Una puerta es una pregunta. Y también es una posible respuesta. Ya no éramos solo los habitantes asustados de una casa encantada. Éramos los descubridores de un secreto. Y por primera vez en meses, sentí que la balanza de poder, aunque fuera mínimamente, había empezado a inclinarse. La existencia de la puerta lo cambió todo. El miedo no desapareció, pero se transformó. Ya no era una niebla amorfa y paralizante, ahora tenía un foco, un epicentro. La puerta se convirtió en el centro de nuestro universo. Sofía, al principio, estaba aterrorizada. No la toques, Elías. Vámonos. Por favor, solo vámonos, me suplicó. Pero vio algo en mis ojos que no había visto en mucho tiempo, no la desesperación de una víctima, sino la resolución de alguien que se niega a seguir huyendo. No podemos huir, Sophie, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Huir no solucionará nada. Tenemos que entender. Por Luna. Por nosotros. La transformación no fue instantánea. Fue un proceso lento y arduo, una escalada dolorosa desde el pozo de la desesperanza. Empecé a investigar la historia de la casa. Pasé días en la biblioteca del pueblo, revisando archivos polvorientos y microfilmes ilegibles. Descubrí que nuestra casa había pertenecido a una sola familia durante generaciones, los Miller. La línea familiar se truncó abruptamente hace unos 80 años. Los registros eran confusos, pero hablaban de una tragedia. Una epidemia de gripe que se llevó a los padres. Dejaron un hijo, un niño pequeño llamado Mateo. Pero después de la muerte de sus padres, el rastro de Mateo simplemente desaparecía. No había certificado de defunción, ni registros de adopción. Simplemente se desvaneció de la historia. Mientras tanto, en casa, nos preparábamos. La decisión de abrir la puerta no fue fácil. Fue el resultado de noches de conversaciones susurradas, de sopesar el terror a lo desconocido contra el terror de vivir como estábamos. Decidimos que enfrentaríamos esto juntos. Ya no como individuos asustados, sino como una familia. El trabajo físico de abrir la puerta fue brutal. Estaba sellada con una mezcla de cemento y determinación. Durante días, trabajé en el sótano con un mazo y un cincel. Cada golpe era un acto de desafío. Cada trozo de piedra que caía era una victoria contra el miedo. Sofía me traía agua, me curaba las ampollas de las manos. Luna, extrañamente, parecía menos asustada. A veces se sentaba en lo alto de la escalera del sótano y me observaba trabajar, en silencio. Era como si entendiera, en un nivel que nosotros no podíamos, que no estábamos luchando contra un monstruo, sino tratando de liberar algo que estaba atrapado. La noche en que finalmente se dio el último sello, el aire en el sótano se cargó de una electricidad palpable. Detrás de la losa de piedra que retiramos, había una puerta de madera maciza, oscura y sin pomo.
Tenía una pequeña rejilla de ventilación en la parte superior. Nos miramos, Sofía y yo. Este era el punto de no retorno. Tomé una respiración profunda, sentí la mano de Sofía apretando la mía, y empujé. La puerta se abrió con un gemido largo y lastimero, como un suspiro contenido durante décadas. El aire que salió de la habitación oculta era estancado, frío y olía a polvo, a tiempo detenido. Apunté la linterna hacia el interior. Y lo que vimos nos rompió el corazón. No era una cripta, ni una sala de tortura. Era la habitación de un niño. Pequeña, sin ventanas. Había una cama diminuta con una manta raída, una pequeña estantería con un par de libros y un caballo de madera gastado. En una esquina, sobre una mesita, había un plato y un vaso vacíos. Y en la pared, arañados con lo que parecía ser una piedra o una uña, había dibujos infantiles. Un sol, una casa, dos figuras grandes tomadas de la mano de una figura pequeña. Y palabras. Mamá. Papá. Frío. Solo. Hambre. Entendimos. La tragedia no fue solo que los padres de Mateo murieran. Fue lo que pasó después. Quizás los parientes que se hicieron cargo de la casa no sabían que él existía, o no querían saberlo. Quizás lo encerraron aquí para ocultarlo, para quedarse con la propiedad. Lo abandonaron. Murió aquí. Solo, asustado, hambriento. Los susurros no eran una amenaza. Eran un eco de su sufrimiento. Las luces que se encendían y apagaban era un niño jugando en la oscuridad. La comida que desaparecía. Era el hambre persistente de un espíritu que nunca encontró la paz. La casa no estaba encantada por una fuerza maligna. Estaba herida. Estaba de luto por un niño perdido que nunca se fue. De repente, el miedo que nos había atenazado durante meses se disolvió, reemplazado por una ola de compasión tan inmensa que me hizo caer de rodillas. Sofía estaba llorando en silencio a mi lado. Y entonces, ocurrió el verdadero milagro. Luna, que había bajado sigilosamente las escaleras detrás de nosotros, se adelantó. No tenía miedo. Sus ojos estaban llenos de una tristeza y una empatía que iban más allá de sus 7 años. Se acercó a la puerta, miró hacia la oscuridad de la pequeña habitación y dijo, con su voz suave y clara, «Ya no estás solo, Mateo. Estamos aquí». En ese instante, un cambio recorrió la casa. Fue sutil, pero innegable. Una calidez se extendió desde el sótano hacia arriba, como la primera luz del amanecer. La opresión que había pesado sobre nosotros durante tanto tiempo se levantó, se disipó como la niebla. El aire se sentía más ligero, más limpio. Por primera vez, el silencio de la casa se sintió verdaderamente pacífico. Ya no era una ausencia de sonido, sino una presencia de calma. No hubo luces parpadeantes ni susurros de despedida. Solo una profunda y abrumadora sensación de liberación. La de Mateo. Y la nuestra. Vivimos en esa casa durante muchos años más. Se convirtió, finalmente, en el santuario que siempre habíamos soñado. A veces, en la quietud de la noche, creía sentir una presencia fugaz, no como un fantasma, sino como un recuerdo agradecido. Dejamos la puerta de la pequeña habitación abierta para siempre. Sofía colocó allí una de sus pinturas más hermosas, una llena de luz y color. Y Luna, de vez en cuando, le dejaba una flor o uno de sus dibujos. Aprendimos la lección más profunda en esa casa. No la compramos para huir de nuestros problemas, sino para encontrar la fortaleza para enfrentarlos. Y descubrimos que los fantasmas más aterradores no son los que susurran en los pasillos de una casa vieja, sino los que llevamos dentro de nosotros: el miedo, la incomprensión, la falta de empatía. Descubrimos que a veces, la oscuridad no necesita ser combatida, sino comprendida. Que el dolor, propio o ajeno, solo pide ser escuchado. Si alguna vez sientes que las paredes de tu propia vida se cierran sobre ti, que susurros de miedo y duda te atormentan en la noche, no huyas. No construyas muros más altos. Detente. Escucha. Busca la puerta oculta. Porque detrás de lo que más temes, a menudo no se esconde un monstruo, sino una herida que necesita sanar. Y al ofrecerle tu luz,
No solo la liberas a ella, sino que te liberas a ti mismo. Encuentras la paz no en la ausencia de fantasmas, sino en el coraje de darles, finalmente, un hogar.